Un placer estar contigo, Marina, y con la audiencia de Telesur. Bueno, lo que hemos visto ayer es una ceremonia vergonzosa de un fraude, el fraude de la llamada solución de los dos estados, un fraude ilegítimo porque nunca se consultó a los habitantes, especialmente a los nativos palestinos, sobre la imposición de un régimen de invasores extranjeros en su territorio. Y en ese fraude, quien más impulso ha dado ha sido el encubridor del genocidio, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que nunca se ha molestado en recordar ni siquiera las 6 medidas cautelares que el Tribunal de Justicia de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, dictaminó hace más de un año y medio. Y hay que tener en cuenta que es el principal órgano de justicia del planeta que dictó 6 medidas cautelares de obligado cumplimiento, incluso haciendo el uso de la fuerza para ello, y ni siquiera Antonio Guterres ha molestado nunca en recordarlo en ninguna intervención, como tampoco hizo ayer. Entonces, digamos, cortejo fúnebre de esa momia que es la solución de los dos estados, básicamente ha sido un impulso dado por, como digo, Antonio Guterres y algunos países occidentales que están aterrorizados por la perspectiva de que un horizonte de colapso del régimen israelí, ¿no? Entonces, básicamente en todos los debates, exceptuando, si se quiere, sobre todo a Sudáfrica y algo a Colombia, básicamente los debates se han centrado en omitir completamente la palabra genocidio, hablar de guerra entre Israel y Hamás o guerra en Gaza, en combinar o instar a la resistencia palestina legítima en que entregue las armas, que libere a los prisioneros de guerra israelíes, condenando el levantamiento del gueto de Gaza del 7 de octubre de una forma que no hubieran condenado nunca el levantamiento del gueto de Varsovia hace 80 años, plantear que esa camarilla al servicio de Israel llamada Autoridad Palestina sea la que gestione Gaza, plantear una posible reconstrucción del campo de exterminio de Gaza pagada por terceros países, en ningún caso le piden rendición de cuentas al régimen israelí, ni siquiera tampoco por sus agresiones y masacres en otros países de la región. Es decir, lo que están planteando es que el régimen alemán de hace 80 años, en la Segunda Guerra Mundial, apague las cámaras de gas, apague los hornos crematorios de los campos de exterminio y entonces a partir de ese momento de nuevo resucitamos al régimen alemán como una democracia en el resto del planeta y al su lado el gueto de Varsovia con las ruinas de Auschwitz, pues eso conformará el Estado palestino, ¿no? Que básicamente es lo que se plantea, los guetos de Cisjordania más el gueto de Gaza, que eso suponga el Estado palestino. Sin embargo, nadie se plantea, y eso es lo lamentable, esa camarilla de países que apoyan a la entidad colonial israelí, genocida, unos países occidentales, fundamentalmente aliados de Guterres, pues lamentablemente aquí han participado muchos países del sur global, bien intencionados, pero profundamente equivocados, porque el paradigma no está en reconocer al Estado palestino. Por ahí no pasa ninguna solución. De hecho, son muchos más países en el mundo, en el planeta, que reconocen al Estado palestino que no lo hacen, ¿no? Y eso no es más que, ya digo, un Estado virtual basado en unos guetos. El paradigma, ahora y de hace ya mucho tiempo, es exigir el desmantelamiento del régimen genocida israelí, incluso antes del genocidio, de la misma forma que se exigió el desmantelamiento, el fin del régimen alemán durante la Segunda Guerra Mundial o del régimen de apartheid de Sudáfrica. Es muy lamentable escuchar al representante de Vietnam hablando de que una reconciliación es posible. ¿Alguien le hubiera planteado al Vietnam de hace 60 años, 1965, que se reconciliase con los norteamericanos, con los millones de muertos vietnamitas, si no fuera por una eliminación completa de la presencia de los invasores, exterminadores norteamericanos del suelo de Vietnam? Pues exactamente eso es lo que el paradigma que hay que empezar a empujar y especialmente los países del sur, que han sufrido ese colonialismo, esos exterminios, ya deben olvidarse de esta solución de los dos estados y sus líneas de actuación deben ser exigir el fin del régimen israelí y además hacer el uso de la fuerza para implementar las medidas de la ONU. Lo que están haciendo Yemen, Hezbollah, Irán, implementar el uso de la fuerza legítima para forzar que el régimen israelí deje de cometer ese genocidio y además buscar su colapso, su desmantelamiento y que se descolonice el territorio de Palestina para un nuevo futuro en Palestina en la que, por supuesto, los nativos y aquellos colonos que estén libres de crímenes de guerra y que quieran continuar viviendo en el territorio en igualdad de derechos puedan hacerlo en ese futuro.
Completamente, ha sido un brindis, ya digo, orquestado por Antonio Guterres y algunos países occidentales, sobre todo para defender a Israel. Hay que pensar que cuando se habla de dos estados, lo que se está haciendo es un esfuerzo por defender a Israel. No se está haciendo un esfuerzo por otorgarle algo a los palestinos. La estatidad no les supone nada, ya digo, hace décadas muchos países del mundo. Entonces, lo que se busca, ya digo, es una protección al régimen israelí, al régimen colonial y sobre todo al omitir, ayer en todos los debates, como tú muy bien has dicho, se omitieron las medidas de la Corte Internacional de Justicia, el tribunal más importante del planeta, así como de la Corte Penal Internacional de arresto sobre Netanyahu y Yoav Galan, el antiguo ministro de la guerra israelí, los cuales han sobrevolado espacio aéreo de países firmantes de la Corte Penal Internacional, del Tratado de Roma, y estos no han hecho nada. Francia, Grecia, Italia no han bajado ese avión y han arrestado a Netanyahu. Por tanto, eso es lo que tú estás planteando, eso es lo que es necesario. No solo cambiar el paradigma a la exigencia del desmantelamiento del régimen israelí, sino además actuar. Ya basta de competir por quién hace una declaración más elogiosa del pueblo palestino, más lastimosa sobre lo que está ocurriendo en Gaza, más lírica, si se quiere. Esa competición ya hace muchos meses que no deja de ser una gran representación teatral. Lo que hacen falta son acciones, acciones del uso de la fuerza de las sanciones o del uso de la fuerza y el castigo incluso militar, como están haciendo los únicos actores que están llevando a cabo la legalidad internacional: Yemen, Hezbollah, Irán, castigando con sanciones efectivas, cerrando el aeropuerto de Tel Aviv, cerrando los puertos del régimen israelí, que sufra un castigo económico, un castigo militar incluso. Eso es también la otra vía que los países, especialmente es lo que espero de los países del sur global, que han sido sufridores de este colonialismo y este exterminio durante siglos.